Matías estuvo compartiéndonos de Segunda de Corintios, capítulo 5, como ya pasó hace 2 semanas, y después tuvimos el campamento familiar, que eso fue como un vendaval que nos pasó por encima con un montón de temas sobre la familia. Alguien me decía ayer, ¿cuánto que se habla de la familia en la iglesia? Bueno, pasó recién el campamento familiar, así que es mucho enfoque en la familia. La semana que viene, Dios mediante, Israel Contreras nos va a hablar del capítulo 6 de Segunda de Corintios, los versículos 1 al 3. Así que vamos a hacer una ventanita ahí. Él no podía venir antes para tratar este tema, así que lo cambiamos. Y yo voy a compartir con ustedes hoy del versículo 4 al 10. Pero déjenme leer desde el versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Colaboradores de quién? De Dios, que está en Cristo reconciliando al mundo con Él. Cristo, que está reconciliando consigo al mundo, versículo 19, versículo 20 del capítulo 5, somos embajadores en nombre de Cristo. Y esta es una expresión que Pablo usa mucho. Somos colaboradores. Co es al lado de, y laborador de Dios, una palabra latina, pero que nosotros por la influencia italiana la hemos adaptado al lunfardo de laburo. Laburamos juntos. Esa sería la idea. O sea, trabajamos juntos. Hacemos la labor junto con Dios. Y esto es tremendo, ¿no? En 1 Corintios, Pablo, en el capítulo 3, dice: ¿qué es Apolos, qué es Pablo, sino colaboradores de Dios? Y en realidad es Dios el que hace el trabajo. Y no sé por qué se le ocurrió decir, vos me podés ayudar un poquito. La gracia de Dios dándonos el privilegio y la oportunidad de decir, vení a ser parte de lo que yo estoy haciendo en el mundo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de la oportunidad para un mundo en necesidad. Versículo 4, y acá nos vamos a centrar. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Hasta ahí nomás voy a leer ahora. El apóstol Pablo está tomando ese concepto de colaborador y saca su chapa, sus credenciales. Y va a decir ahí, dice, nos recomendamos como ministros de Dios. Y esa es su credencial, ese es su título, ministro de Dios. En Hechos capítulo 9, cuando el Señor se le manifiesta, Pablo cae en tierra, es llevado a Damasco y allí está un hombre piadoso, un tal Ananías, no es el mismo de Ananías y Zafira del capítulo 5, ese ya había muerto. Es un nuevo, un otro Ananías, y le dice, anda a verlo a Pablo, y él dice, no, Pablo es perseguidor, y Dios le dice a Ananías, instrumento escogido me es este para anunciar el evangelio a los gentiles. Y esto es algo que Pablo lo va a defender. En Hechos 20:24, un versículo muy conocido, cuando él
habla a los ancianos de Asia, él va a afirmar el llamado de Dios, pero en especial cuando él va en el proceso de haber sido encarcelado y va a los distintos juicios, cada vez que él habla, él va a decir, fui puesto como ministro de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, en este concepto acá, él va a decir, yo soy ministro de Dios. Y les leo un pasaje, Romanos capítulo 15. Y Pablo está hablando de el mensaje de salvación llevado a los gentiles. 15:15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice, fui puesto ministro para que haya uno más como una ofrenda a Dios. Y un concepto que la Escritura va a defender es que la salvación muchas veces nosotros la enfocamos para librar un alma de la condenación del infierno, y que es correcto, pero la salvación está enfocada a que haya uno más que levante en alto la gloria de Dios. O sea, no es una obra hecha, me beneficia y es al favor del hombre, pero es una obra hecha a favor de que el nombre de Dios sea glorificado y conocido en toda la tierra. Y esto lo va a defender el apóstol Pablo en este pasaje, y el versículo 17 va a decir, no tengo de qué gloriarme, o sea, la gloria no es mía, sino que es la gloria de Cristo. Y fui puesto para llevar a que haya un gentil más que conozca la salvación. Y él tenía una profunda convicción del llamado de Dios para hacer esta tarea, del llamado de Dios para hacer esta obra, de decir, tengo que llevar el evangelio a los gentiles. Carlos, recién dirigiendo las canciones, citó a un hombre, Jim Elliot, y una frase que él dijo. Hay quienes dicen se hizo famosa porque la dijo Jim Elliot, pero no era de él. La conocemos por él. Pero Jim Elliot, si no sabes quién es, busca su biografía. En internet pones su nombre y aparecen videos de él y su obra, su ministerio. En enero del 56, fueron muertos por personas a quien ellos le fueron a predicar el evangelio en la selva del Ecuador. Y un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por llevar el evangelio. Y su hermano Heriberto, un día le estaba escuchando yo predicar ahí en el Instituto Bíblico en Palabra de Vida, y decía, Dios a mi hermano le dio el altar, a mí me dio el arado. Él estuvo 62 años sirviendo en la selva de Perú, con total entrega y sacrificio, llevando el evangelio de Cristo. Y muchas veces la entrega a personas le ha significado la muerte, a otros le ha significado morir en vida, morir a sí mismos para vivir para Dios. Dejar de vivir para mis deseos, dejar de vivir para mis proyectos personales y vivir para Dios. Y esto es lo que Pablo va a enfatizar en este pasaje. Su convicción de haber sido llamado por Dios y ser obedientes.
no es que iba a ser fácil, requería una vida de entrega, de redireccionarme y dejar de vivir para mí y vivir para Dios. Ahora, este pasaje yo lo dividí en 3 y le puse un título: las características de un hombre o mujer apasionados. Y él va a hacer una lista de cosas. Son palabras, una tras de otra. En todo este pasaje, hasta el versículo 10, él va a dar palabras que van a definir. Y las dividí en 3 grupos. El primero, en los versículos que leí, el 4 y el 5, dispuestos a pagar el precio enfrentando las circunstancias. Dispuesto a pagar el precio enfrentando las circunstancias. Ese es el primer punto, tomando estos 2 versículos. Y la lista que hacen estos 2 versículos es de 10 cosas que él tuvo que poner en el altar. La primera es paciencia, y si prestan atención, todas empiezan con la expresión en. Y por eso lo categorizo como circunstancias, en las cosas que Dios le permitió vivir. En paciencia. La paciencia tiene que ver con la capacidad de soportar. Y es un desafío de Dios a crecer para madurar frente a algo que Dios trae para ir formándome. Lo segundo que va a mencionar es en tribulación. Y la tribulación, por lo general, si bien hay una excepción, pero por lo general tiene que ver con sufrimiento producido de las circunstancias externas. Persecución, adversidad, desprecios, ataques, demandas. Y cuando uno lee la Biblia, va a ver esto en la vida de Pablo. Leo la Biblia una vez por año y estos días que estaba leyendo esto decidí volver a leer el libro de los Hechos, simplemente como lectura, para tratar de entender lo que Pablo estaba viviendo y tratar de agregarle algo de información de las cartas. Y cuántas tribulaciones le tocó pasar a Pablo. La otra, el tercer concepto que menciona es en necesidad. Carencias, cosas que deberíamos tener y no tenemos. Presiones, obligaciones. Cuando fuimos a la selva, claro, lo comparas con lo que tenés en tu casa y tenés necesidad. Pero nosotros vivimos lujo al lado de lo que le tocó vivir a Sofi. Nosotros teníamos un barco con motor, Sofi tenía un barquito a remo. El día que tuvo un motor, era un motor 7 caballos, nosotros teníamos uno de 40. Llegó a tener uno de 15, lo más grande que tuvo. Ella en su libro menciona que trató de tener siempre con ella leche en polvo y banana, porque no en toda la selva hay banana. Que lo demás se arreglaba con lo que le daban. Al lado de eso estábamos un lujo nosotros. Ella cocinaba con leña, nosotros hasta teníamos una garrafa donde estábamos. Entonces, cuando hablamos de necesidad en la obra, es decir, bueno, ¿y cuál es el problema si me toca tener algo menos o algo distinto de lo que tengo que tener? En cuarto lugar, va a hablar en angustia. Y esto sí está enfocado, a diferencia con lo que es tribulación, con el sufrimiento interno. El otro tiene que ver más bien con ataques y situaciones que otros me ocasionan. Este tiene que ver
con algo que quizás está producido por otro, pero que se va generando dentro mío. Tiene que ver con quebranto, congoja, pena, tormento, opresión. Y va muy enfocado hacia lo emocional. En quinto lugar, va a hablar de azotes. Y este también, relacionado con lo que es tribulación, tiene que ver con sufrimiento físico, agresión física y tortura. El sexto concepto, en cárceles, privación de la libertad y con el maltrato que esto conlleva. Número 7, tumultos, levantamiento de otros contra el que lleva el evangelio, por simple difamación. El concepto número 8, en trabajos. Hay muchas exigencias, muchas demandas. Hace falta disciplina ministerial, responsabilidad, producción. Y muy relacionado con esto y muy cerquita el que sigue, en desvelos, dispuesto a dormir menos, dedicación, sacrificio del sueño, perder el sueño. Y es interesante porque vos pensás desvelo y hay una sola palabra que lo define: abstenerse de dormir. Así de fácil, por diferentes situaciones. Y el último dice en ayuno, en ayuno. Y es el poner en el altar del sacrificio la comida. Privaciones de alimentos. Hacer un compromiso de que es más importante la obra de Dios que la comida. Ahora, cuando miramos esta lista de 10 cosas que Pablo nos dice que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio enfrentando la circunstancia, te lo voy a decir así: ¿querés servir a Dios? Tenés que tener en cuenta que estas cosas, por ahí viene alguna, pero tal vez vengan todas. Pablo las pone en la lista porque a él le tocó vivirlas todas. Y como diciendo, si no estás dispuesto a que esto venga a tu vida, no te pongas a querer ser un obrero de Dios. Tenés que estar dispuesto a pasar por estas situaciones y circunstancias si querés servir a Dios. Si querés una vida distinta, quédate en tu casa haciendo tu propio proyecto personal. Pero hemos sido llamados a la obediencia a Dios para ser parte en la obra de Dios. Y le digo algo, no tiene que ver con el misionero que se va a otro lugar. Tiene que ver con el que quiere ser misionero sirviendo en su propia iglesia en medio de los trabajos y las actividades que Dios te da. Dios nos pone en el cuerpo de Cristo, la iglesia local, y espera que estemos dispuestos a que si esto viene a nuestra vida, lo aceptemos de Dios y vivamos siendo obreros de Dios. El segundo concepto lo voy a sacar del versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y el segundo punto le puse desarrollando un carácter, trabajando en mi vida para ser un instrumento. Y voy a usar una frase que es ser para hacer. El primer punto es entendiendo las circunstancias difíciles que pueden llegar a nuestra vida y que Dios va a demandar un precio.
Pero el segundo punto, Pablo está enfocándose en lo que Dios espera que yo sea, mi carácter. Y yo tengo que trabajar en mi carácter para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Y interesante, ¿no? Lo primero que va a resaltar en este concepto es pureza, una vida de santidad, un instrumento limpio, un instrumento íntegro. Si no tengo esas cualidades, difícilmente Dios pueda tomar mi vida y usarla. Varias veces me ha tocado, por diferentes circunstancias, por accidente o por enfermedad, pasar por una sala de cirugía. Y yo pretendo que aunque el doctor tenga un bisturí muy bueno, pero que no está esterilizado, me corte con el que no es tan bueno, pero que esté limpio. Y sabes, si Dios va a usar una persona, sí, Dios tiene poder y usa hasta las piedras. Y no voy a negar esa verdad. Pero la responsabilidad del creyente es tener una vida de santidad, de pureza, de tal manera que Dios pueda decir, está en condiciones de ser usado para hacer la obra que tengo que hacer. Lo segundo que marca acá, en el carácter, es el compromiso en la capacitación. Fíjate que dice en ciencia, dispuesto a crecer en conocimiento, dispuesto a crecer en sabiduría, para que Dios pueda usarme. Y tiene que haber un constante desarrollo. Nunca llego al punto en que llegué y no necesito más. Hasta que no sea como Cristo, necesito seguir creciendo. En tercer lugar, usa una palabrita en longanimidad. Y este concepto de longanimidad lo quiero dividir en dos aspectos. El primero es la perseverancia y el extenderme con fidelidad en la obra de Dios. Longanimidad tiene que ver con este concepto de estirarme. Y el segundo aspecto que le quiero marcar es permitir que Dios obre en mí para estirarme. Yo desafiarme en mi carácter, en mi persona, para ser un poquito más lo que Cristo quiere que yo sea, pero permitir que Dios trabaje en mí para que Cristo sea formado en mí. El cuarto aspecto que menciona el versículo es en bondad. Y esto tiene que ver con una inclinación a lo bueno, buscando lo amable. Y es en algo que tengo que ir cambiando. ¿Por qué? Porque tengo que mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Hablaba con un misionero de otro país en diciembre, de otra organización. Allá en Europa estaba él trabajando. Y le pregunté por un matrimonio un poco más joven, capaz que andaba cerca de los 45 años, un poco más joven y que yo sabía que estaba trabajando junto con él y le pregunté y me dice, le tuve que pedir que deje el ministerio porque no podía controlar su carácter en relación al enojo. Y explotaba en ira 2x3 contra otra persona y hasta que no mejor. Y este es el concepto de bondad. Inclinado al bien, trabajo en mi carácter, me controlo.
muchas veces nos pasa que no reaccionamos bien. Y no le puedo hablar de Cristo a otro porque lo traté mal. ¿Te ha pasado? Es el número 1 en la lista. Después vienen todos ustedes por atrás. Me pasó el viernes. Fui a un estacionamiento, entré y nadie me dijo nada. Puse el auto donde a mí me pareció, no había ningún conito, ningún cartel. Y cuando me bajo del auto, vengo, me llaman la atención mal, ¿viste? Y creí que yo tenía el derecho de reaccionar igual que él. Sí, hay un camino fácil para el Hijo de Dios. ¿Cuál es? Decir, perdón, no importa lo que vos hiciste, yo no tendría que haber reaccionado así. Pero ya la embarré. Lleno de bondad. Si quiero ser un instrumento en las manos de Dios, tengo que crecer en este área. Y fíjate que el concepto que sigue es como que construye sobre eso y es en el Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo adentro mío es imposible llegar a tener el carácter que Dios quiere que tenga. La pureza, la ciencia, la longanimidad y la bondad. No puedo llegar a tenerlo, a desarrollarlo, si no dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí con libertad. La Escritura nos va a decir en varios pasajes, pero en Efesios, capítulo 4, que no contristemos, no traigamos tristeza al Espíritu Santo. ¿Y qué le trae tristeza al Espíritu Santo? El pecado en mi vida, que no voy dejando crecer. Y cierra el concepto del versículo 6, el sexto tema, amor sincero. Amamos con sinceridad. Hay una motivación real al bien del otro, un interés puro. Cuando leo en el Nuevo Testamento la cantidad de veces que aparecen los unos a los otros, de manera clara y concreta son 14 veces, pero si uno estudia el contexto de los unos a los otros hay más de 50. Pero todos son gobernados y controlados por un amor sincero. Si no hay un sincero amor, o sea, el amor sincero es sin fingimiento, sin nada oculto. La palabra sincero se explica sola, dividíla en dos. Sincera. Está el hombre ahí sobre Camino de Cintura, pasando el puente 12, que hace macetas, las hace de cemento. Ahora 2x3 se le mete una arenita y explota y hace un agujerito. ¿Cómo lo soluciona? Y le mete un pedazo de algo, lo tapa, la pinta y vos no te das cuenta. Bueno, la forma en que se hacía en aquel tiempo era taparlo con cera. Vos la cera la pasás por el fuego y aparecen todos los defectos. Y aquello que parece lindo tiene defecto. Bueno, un amor sin defectos ocultos, sin defectos tapados, sin engaño. Trabajando en mi carácter para que Dios me pueda usar en su obra. Y el tercer concepto es quizás la parte más larga del pasaje, versículos 7 al 10. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos,
como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y aquí hay en el versículo 7, vuelve a usar la expresión en, pero el versículo 8 va a usar la expresión por, y a partir del versículo 9 el cómo. Entonces dividí este pasaje en tres subtemas, ¿no es cierto? El tema central del pasaje sería hacer el ministerio con compromiso. Y en primer lugar, el versículo 7, un compromiso a la dependencia de Dios. Un compromiso a la dependencia de Dios. En palabra de verdad. Cuando miro la Escritura y leo en en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la palabra de verdad, la palabra de Dios, la que hace el trabajo en una vida y la transforma. No es mi opinión, no es mi consejo, es la palabra de Dios, que la voy a usar para dar el consejo de Dios, pero es el poder de la palabra de Dios obrando en una persona que transforma. Entonces, si voy a hacer un ministerio para Dios, tengo que predicar la palabra de verdad. No hay otra cosa. No es lo que yo quiero predicar, lo que a mí me parece. Y hacemos tanto énfasis con el concepto de predicación expositiva en este pensamiento. Y es decir, bueno, vamos a exponer qué es lo que Dios dice. Y el Señor Jesucristo en su último momento con los discípulos, ahí en el capítulo 17 de Juan, va a decir en su oración al Padre, 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra cosa que la palabra de Dios que sea la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, mi ministerio tiene que ser con la palabra. La segunda expresión que va a usar ahí es en el poder de Dios. No es mi obra lo que va a transformar a nadie. Es el poder de Dios que va a hacer la obra. Le vino un hombre allí en la selva, nos pidió si lo podíamos ir a visitar, porque tenía un hijo con problemas. Entonces lo fuimos a visitar al papá. Él creyó que íbamos por el hijo. El hijo estaba trastornado en su mente, y esto le dio una alerta a los papás. Trastornado en su mente por 3 años de adicción a la música. De los 14 a los 17 años. 24 horas al día con auriculares, con música esclavizante. Música de Satanás para perturbar la mente. Y terminó mal de la cabeza. Entonces él vino a buscarnos a ver si lo podíamos ayudar. Y le hablamos al chico, pero le predicamos al papá. Después de charlar casi 1 hora con el papá, junto con Lilomar, el hombre manifestó aceptar a Cristo. Ahora, ¿qué te viene a la mente? ¿Habrá sido sincero? ¿Realmente habrá entendido el Evangelio? Y no es mi poder, no es mi poder. No faltó ninguna de las reuniones que se hacían como iglesia, porque había reuniones de iglesia. Vino a todas el hombre. Y la última noche
vino a buscarme trayéndome unas frutas que habían sacado no sé de qué árbol, que las probé y las regalé. Los demás las comieron y a la mañana siguiente no quedaba ninguna, no sé quién se las comió, quizás alguno de la casa que le gustan, pero es hermoso ver cómo su mente ya pensaba distinto. Y no hicimos ningún discipulado con él. Es el poder de Dios transformando una vida. Es el poder de Dios transformando a alguien que le busca. Y alguien que responde al llamado de Dios y al obrar de Dios. No es mi capacidad. Hechos 1:8, cuando el Señor manda a los discípulos, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Efesios 1:19 y 20 va a decir que el poder que resucitó a Cristo de los muertos opera ahora en nosotros. Ahora, ahí en Efesios 1:19 dice que ese poder resucitó a Cristo de los muertos, lo ascendió al cielo y lo sentó a la diestra de Dios. Le dio autoridad y dice sobre todo principado, autoridad y señorío. No hay poder en el mundo que sea mayor que el poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. Y la promesa es que ese poder actúa en mí para hacer la obra de Dios. Entonces, mi compromiso es a depender de Dios, predicando la palabra de Dios, confiando en su poder. Y fíjate la otra expresión, con armas de justicia. El capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo va a decir en el versículo 3, aunque andamos en la carne, vivimos, acepté a Cristo y esto sigue estando, lo físico sigue estando, la lucha con el pecado sigue estando, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra obra no es en mi poder, en mi capacidad. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas de justicia. Son las herramientas de Dios para hacer la obra de Dios, no la capacidad humana, no mi poder, no mi estrategia. No está mal usar estrategia, hacemos planificación para todo lo que hacemos. No sé si la iglesia sabe, quizás alguno ha escuchado, nos pasamos 2 días, miércoles y jueves fue, o martes y miércoles ya. Se me fueron la fecha, miércoles y jueves. Nos pasamos 2 días evaluando lo que fue la iglesia el año pasado y encaminando cosas para crecer para este año. Sí, trabajamos, planeamos, organizamos, decidimos quién predica, cuándo, un montón de cosas. Pero nuestra capacidad, nuestra tarea, nuestro trabajo no es en base a la estrategia que podemos armar. Porque usamos las herramientas de Dios, que son la palabra de Dios y el poder de Dios. El segundo concepto, versículo que sigue, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero verás, ese no, los 2 primeros conceptos, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Y estos son los 2 por.
si prestás atención, estos dos por son glorifica a Dios con lo que haces. Glorifica a Dios con lo que haces. No trabajás para honra personal. No trabajás para que tu nombre sea levantado. No busco un galardón ni una posición. No busco un reconocimiento de hombres. No buscando cada uno lo suyo propio, sino lo que es de Dios. Le dice Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipo. No sirvo a Dios buscando un reconocimiento. Y el segundo concepto es el concepto de la fama. No sirvo a Dios para que mi nombre sea levantado en alto y glorificado. En Gálatas 6, 14, Pablo va a decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No busco yo una fama, un reconocimiento, sino que trabajo para la gloria de Dios. ¿Y qué significa que Dios sea glorificado? Que su nombre sea levantado en alto. Que el nombre de Dios sea levantado en alto. No de la Iglesia Bíblica Misionera San Justo. No de los líderes de este lugar. No mío. No tu gloria. Que la gloria de Dios, que el nombre de Dios sea levantado en alto. Y que el nombre de Dios pueda ser conocido. Y el último concepto, la última frase del versículo 8, el 9 y el 10, y fíjense que cada expresión empieza con un cómo. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Un compromiso a agradar a Dios, no a los hombres. Parece una cosa, pero en realidad tiene que ser otra. Muchas veces, en medio de las circunstancias que vivimos, personas pueden juzgarnos de la manera equivocada. ¿Y a mí qué me importa? Y yo tengo que estar seguro que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y fíjate, como engañadores, y muchos lo consideraban a Pablo un engañador, pero él estaba seguro que era veraz. El concepto de veraz es defensor de la verdad, que dice o profesa la verdad. Y él estaba seguro de la verdad que había recibido de Dios y que tenía que comunicar. Y no le afectaba que lo traten de mentiroso, de engañador. El segundo concepto, como desconocido, pero conocido. La iglesia en Corinto había preguntado, ¿y Pablo quién es? ¿Y Pablo quién es? ¿Por qué tenemos que escucharlo y respetarlo? No trabajo encubiertamente y sé muy bien quién soy para Dios. Y si los demás no me reconocen, ¿cuál es el problema? Yo sé a quién sirvo. Como moribundo, pero viviendo. Y el concepto acá va muy bien con Pablo porque es dándome por la obra de Dios hasta lo último, dispuesto a morir a mí mismo para vivir para Dios. Entonces, estoy como muerto, pero yo sé que vivo para Dios, para lo eterno. Como castigado, pero no muerto, soportando el sufrimiento, porque vivo para Dios. Como entristecido,
pero siempre con gozo. Y esto es que las circunstancias no cambian el gozo del Señor en mí. No sé si has escuchado alguna vez la expresión, la diferencia que hay entre alegría y gozo. No sé si están así, pero os explica. Alegría es esa sensación de felicidad porque las cosas alrededor te van bien. El gozo es algo que es por ser parte del fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque el fruto del Espíritu es gozo, se genera en mí y no importa las circunstancias, no importa lo que hay alrededor. Y por eso dice, aunque el ataque, las circunstancias podrían justificarme tristeza, y hasta muchas veces hay una carga en mi expresión, en mi rostro, pero adentro está el gozo del Señor. Adentro está el gozo del Señor, en lo que Él permite que yo pase. La siguiente expresión, como pobres, más enriquecidos. La pobreza es falta de algo, falta de dinero, falta de bienes materiales, falta de afecto, es pobre. Ahora, somos enriquecidos por Dios más allá de lo que humanamente nos pueda faltar. El apóstol Pablo parte de una posición humana ventajosa. Tenía una ventaja por ser ciudadano romano. Entonces tenía un estatus distinto. Estaba dentro de un grupo religioso, dentro del judaísmo, llamado los fariseos. Ahí tenía otro estatus más. Y él dice, todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo. O sea, estoy dispuesto a pasar necesidad por hacer la obra de Dios, por servir al Señor. ¿Por qué? Hago tesoros en el cielo. Mi verdadera meta es juntar en el banco celestial, dice Pablo. Y aunque acá parezca cada vez más pobre, soy cada vez más rico, porque cada vez estoy más cerca de apropiarme de todo lo que el Señor tiene para mí. Y concluye, como no teniendo nada, pero tengo todo. Como no teniendo nada, pero tengo todo. Había una expresión que un hombre que estuvo cerca a mí un tiempo, me vendió el primer micro que compramos para el ministerio. Así que a partir de ahí no sé si llamarlo amigo o enemigo. Pero él usaba una expresión, somos hijos del rey, somos hijos del rey. Y es esto que Pablo está queriendo marcar acá. ¿Saben? No teniendo nada, pero lo tengo todo. Y déjenme leerles Romanos, capítulo 8. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tengo a Cristo, tengo todo. Si tengo a Cristo, tengo todo. Pablo está diciendo, puede ser que me quede sin nada. Puede ser que me quede sin nada. Pero si tengo a Cristo, tengo todo. Aunque temporalmente no tenga nada. Y te voy a decir algo. Puede ser que esto aplique en algún caso individual a un hijo de Dios que pasó una circunstancia difícil. A ver, si un hijo de Dios en Bahía Blanca el agua le llevó todo, puede ser que esto aplique. Pero no es algo que todas las personas que el agua le llevó algo en Bahía Blanca puedan decir esto. ¿Sabes? Muchas veces Dios permite que circunstancias extremas me saquen todo lo que tengo. Pero lo que Pablo está marcando acá no es alguien que una circunstancia extrema le sacó todo lo que tenía, sino alguien que teniéndolo todo lo puso en el altar del Señor para vivir para Dios. Y entonces, no me importa lo que tengo, dice Pablo, porque soy hijo del rey y el día que esté allá con él voy a tener todo. Y lo que dice Romanos 8:32, ¿no es cierto? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto no es una promesa para acá, aunque puede suceder acá, es una promesa para lo que espero, para cuando esté en el cielo con el Señor. Él no es deudor de nadie y va a dar a cada uno su recompensa. Cuando nosotros miramos este pasaje de Pablo escribiéndole a esta iglesia, sí podemos decir, Pablo está hablando de él y lo que él estuvo dispuesto a vivir para Dios y que él estuvo dispuesto a pagar el precio, trabajar en su carácter y hacer un ministerio con compromiso. Pero Pablo no era un único, un extraterrestre. Él nos está compartiendo esta verdad porque es el mismo desafío para la vida de cada uno de nosotros. Y Dios está esperando que sus hijos pongamos en práctica estas cosas en nuestro diario andar. En nuestro diario andar. Mientras vamos viviendo la vida aquí, esperando su venida. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo. Gracias por poder abrir tu palabra, ser enseñados por ella. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento tuyo y que nuestra vida, Señor, pueda ser transformada por tu obrar en nosotros cada día. Y que nos demos cuenta, Señor, hoy, que mientras esperamos que tú vengas, tú quieres seguir trabajando en nosotros para perfeccionarnos y que seamos el instrumento que tú quieres para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.